Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, sí, ya es buenas tardes. Quiero agradecer una vez más a la operadora, a los que organizan este podcast, una palabra que mucho no me agrada, debo confesar, y a la gente de Toma 3, que es quien nos cobija día tras día aquí en este espacio de diálogo. Quienes están hoy a mi derecha son dos personajes, dos personas que sospecho para los españoles deben ser muy conocidos. Por las dudas, con el ruido de fondo que es espantoso, Vicente Molina Foix, que es un más que conocido escritor, importantísimo escritor de España, y también un director que no es menos importante que el escritor, aunque el escritor también ha hecho dos películas, que es Augusto Molina Torres. Es imposible esto. Martínez Torres. Así que es un gusto estar aquí con los dos. Para mí es una gran responsabilidad, puesto que ustedes dos, yo soy de otro país, no vivo ni siquiera en este, reconozco sus obras, no me es indiferente su libro sobre cine, el cine estilográfico, y conozco algunas de sus películas, no todas. Pero vamos a hablar de una película, entre comillas, perdida, que se da en este contexto, los pases especiales le llaman acá, funciones especiales sería en mi país, que es una película absolutamente inusual para hoy, para el pasado también. Se llama La mano de madera. Es una película dividida, si se quiere, en tres partes, aunque hay vasos comunicantes a lo largo de este relato, que no es lineal, que tiene una dimensión, si se quiere, onírica, y que es una singularidad para aquella época, para esta, más aún hoy, para esta época en la que estamos. Y eso me parece que lo interesante es pensar qué es este film hoy, o cómo ven ustedes esta película hoy, que se vio en un momento muy peculiar de la historia del cine en Europa. Estamos hablando del 68. 68 es un signo que tiene, en líneas generales, un símbolo, que es el símbolo de la protesta, del descontento. En ese entonces era un momento de cine militante o de cine de denuncia, pero esta película se desmarca completamente, al menos desde un lugar común de la denuncia, o de la enunciación que denuncia, o que pone en juego, que provoca. Y fue así que la película se estrenó en el Festival de Pesaro, porque el Festival de Cannes en ese entonces había quedado inhabilitado por lo que estaba sucediendo en el Mayo francés. Recordemos que Cannes tiene lugar en mayo. Grandes películas fueron para Pesaro. Había muchas películas de la época, hay una, por ejemplo, clásica, extraordinaria, de Jory Siemens sobre la guerra en Vietnam. Pero al lado de todas esas películas que de alguna forma sintonizaban con lo obvio del momento del mundo, estaba este film que parecía estar despegado, al menos directamente de ese momento, que es La mano de madera. Entonces le quería preguntar, antes que nada, ¿cómo ven esta película ahora, 55 años después? Que es extraña, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Si pudiese hablar cercano al micrófono, si usted puede. Por cierto, el micrófono. Sí, porque eso se graba. Ya. Que no, pues ayer la vi pasmado completamente, porque yo no la veía en una pantalla en un cine, pues exactamente desde que se puso en Pésaro el 9 de junio del 68, ¿no? Y entonces aquí ha llegado un poco de casualidad, porque en principio le habían invitado al Festival de Sevilla, y el Festival de Sevilla ha medio desaparecido. Entonces, cuando venimos a Gijón, ya como la película está maldita por todos lados, digo, a ver si va a pasar algo en Gijón también, pero no, ayer la vimos muy bien, estupendamente, fue una proyección, me gustó mucho, ¿no? Pero la película no tiene nada que ver ni en lo que se hacía en su momento, claro, ni lo que se hace ahora. Entonces, o sea, era esto que se llamaba cine underground, que empezaba sobre todo rodar en 16 milímetros con cámaras pequeñas, y que es una cosa sobre todo que venía del New American Cinema, y estas cosas que
prácticamente no habíamos visto, solo habíamos oído o sea, lo conocíamos de oídas, y eran tratar de hacer aquí una cosa, pero era inimplanteable a ningún nivel, ¿no? Porque no es que la película pudiera tener problemas de censura, es que la censura, bueno, la película no existía y sigue sin existir porque el ministerio no admitía los papeles para que la película se pusiera en marcha, o sea, no. Entonces, gracias a Filmoteca Española se ha podido arreglar al cabo de los años y yo creo que está bien, pero claro, lo que queda ahora, si en su momento era una cosa que no tenía nada que ver con el cine que se hacía entonces, el de ahora tampoco tiene mucho que ver. No, claro, uno observa esa película hoy como antaño. Quizás en la década del 60 había algún que otro experimentos parecidos, pero claramente era una rareza incluso para la época. Yo puedo encontrar algunas películas de Argentina, algunas películas europeas que tenían este concepto, llamémosle, libre de narración, pero no obstante es una especie de secreto escondido de la historia del cine de su país y de su filmografía. Sí, no, desde luego, sí. Lo que no sé ahora, aparte de esta proyección, no sé si luego va a tener una cierta vida ahora o no, qué va a pasar con ella. Bueno, yo tengo la idea como programador de hacer que se vea. No tengo la menor idea, sí, espero que se vea, pero no sé. Porque es que ya desde que ya ha sido todo gafado cosa tras otra, porque cuando ya nos pusimos en marcha y había una copia en digital que se podía trabajar con ella, cataplum, llegó la pandemia y otra vez se paralizó todo, claro. O sea que le ha pasado de todo, absolutamente de todo. Entonces ahora aquí como ha ido muy bien, no sé qué, yo espero que tenga cierta repercusión y se pueda ver en bastantes más sitios. Yo le doy mi palabra que esté de mi parte como programador de algunos festivales, voy a intentar de que se vea. No, pues nada, estupendo. Muchas gracias. ¿Cómo ve usted, Vicente, usted tiene un historial en las letras, ha escrito de todo, pero en ese momento era muy joven, ¿no? Y hace un papel muy particular, está inmóvil. ¿Cómo? Está inmóvil. Sí, exacto. Aunque en un momento hay un truco, es una ventaja. Es una ventaja porque si no hay que... En España y en Italia somos más gesticuladores, ¿no? Y yo, que nunca había hecho nada, por supuesto, de interpretación, a lo mejor podría haberme desbocado y hecho cosas como de las películas italianas de Alberto Sordi, ¿no? Afortunadamente no podía por necesidades de guión, entonces ahí estoy capeando el temporal y con ese trasfondo erótico que no se llega a realizar porque, como dijo muy bien ayer Augusto, en este primer paso, había, o sea, censura en este caso no era grave porque la película no se sabía el destino que iba a tener, ¿no? Posiblemente Augusto era consciente de que no se estrenaría en los cines de la Gran Vía de Madrid, ¿no? Pero había como un reflejo de autocensura, ¿no? Claro. Entonces por eso, afortunadamente así no he pasado a la historia con un desnudo integral en una pantalla, ¿no? Que no creo que me hubiera gustado ver ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso es algo que la película tiene, hay una suerte de violencia y erotismo contenido, y hay un cruce evidente con el cristianismo. O sea, hay una cantidad de crucifijos, cruces, curas extraños que están a punto del abuso o no, o se tientan o no se sabe muy bien qué función tienen, y esta mano, que tranquilamente, incluso la aparición de la mano parece un falo, o un dildo de otro tiempo. Entonces quería preguntarle un poco esa mixtura o esa amalgama entre signos, lo religioso, el erotismo, la contención, es también un reflejo de una clase, y es una época, no es cualquier época de España, por más que sean los 60 y el mundo vibrara con ciertas emancipaciones, en este país estaba Franco. Entonces, ¿cómo ve esto?
Sí, no, la película refleja lo que era en esa época, pero no la España oficial, digamos, sino la España no oficial, o sea, todo lo que pasa ahí, no sé qué, no, jamás hubiera podido haber, ya digo que la censura nunca la admitió, pero es que no hubiera pasado ni medio metro de película, ¿no? Porque está toda una serie de elementos eróticos, religiosos por el medio y no... Entonces no es que esté pensado a propósito, entonces era un poco tratar de reflejar allí lo que había por debajo, pero no se podía ver nunca, ¿no? Lo que se intuía, pero no sabía cómo pasaba. Y usted, Vicente, la debe haber visto ayer, ¿no? Bueno, la vi ayer. No la había visto, ni siquiera empezaron. No había visto nunca. No sabía. Yo pensaba que habría sido destruida, ¿no? Claro. En algún accidente de estos que suceden en el cine con cierta frecuencia, ¿no? Porque yo seguí en contacto con Augusto. Filmaron juntos. Hemos hecho guiones juntos, etcétera, ¿no? Pero esta película yo en un momento dado yo la daba por perdida, ¿no? O por imposible, porque por cuestiones del material, la impureza que tenía el material original, que eso Augusto ya también lo ha explicado. Entonces yo esa película pues no guardaba el recuerdo, guardaba pocos recuerdos, pero recuerdo de una foto que salió en una revista francesa, yo creo que era en Positif, ¿no? Una de estas, como la película tuvo una cierta carrera, esto de Pésaro, etcétera, pues y la foto que ilustraba ese artículo era, claro, una foto muy de leyenda española, ¿no? Porque era yo en la cama, tapado hasta aquí, la actriz que hacía el papel de mi pareja y un crucifijo. Y un crucifijo. Sí. Que es un plano de la película. Sí. O sea, No, pero cuando dices tu pareja, creo que está demasiado poco subrayado, es tu hermana. Es mi hermana. Pues, eso, menos mal que no me lo dijiste entonces. No, pero hay una frase. Lo habría hecho distinto. Está dicho muy sutilmente, como está dicho todo, pero dice: mira que hemos cambiado el retrato de papá porque aquí queda mejor. Sí, Entonces no está nada subrayado, como no está subrayado nada en ningún momento, pero. Sí, pero es un incesto como en la copa un pino, claro, ¿no? Pero no se había enterado. Sí. A pesar de ser un hombre que maneja las artes hermenéuticas y no se había enterado. Lo cual es buenísimo. Las películas, hombre, claro, las películas con el tiempo evolucionan y tienen significados inesperados para los propios autores, ¿no? O mediadores, como en este caso, sí. No, yo la verdad es que no, yo la vi ayer como uno que va al cine y ve una película turca o de Afganistán, ¿no? O sea, no, era una película, también el hecho de que los diálogos no correspondan a las... Eso quería yo hablar un poquito. Sí. Entonces, claro, todo eso, yo la vi como, yo no me acordaba de nada, y bueno, reconocía las cosas porque como la película era una película así, casi un home movie, ¿no? Porque era una casas de los amigos, ¿no? O sea, mi propia casa me reveló Augusto, una casa que yo viví unos meses o un año y pico, estaba allí también utilizada, éramos todos amateurs, ¿no? O sea, no había actores así experimentados y bueno, la vi y bueno, claro, y luego pues una cosa de muchos años, también era para mí, tenía este lado, digamos, sentimental de ver que había muertos, ¿no? Entre los actores, ¿no? Gente de mi generación que murió joven, ¿no? Y bueno, pues la vi con una especie, o sea, con una cosa, con una emoción contenida, ¿no? O sea, que le va bien a la película, que todo es muy contenido, ¿no? O sea, está todo un poco contenido, ¿no? Sí, lo que usted dice no deja de ser una película que revela un imaginario, una posibilidad del cine y su libertad, y para los que están, en el caso de ustedes, verse con un fantasma de uno mismo,
casi desconocido, ¿no? Eso es un poco también el cine, trabaja sobre una materia fantasmal, espectral, que a su vez es material y esa es la paradoja. Quería preguntarle a usted como director de esas decisiones, más allá de que, como explican en la película al inicio, previo a la película en sí, como iba a pesar o había que trabajar sobre el sonido casi posteriormente y a las corridas, no deja de ser un sonido fantástico, al menos para mí, porque no obedece a ninguna regla naturalista, no hay ningún intento de que la boca coincida con la palabra y con el origen, con el género de la voz. Es decir, habla una mujer a sí misma o se contesta a sí misma, a veces sí, a veces no. Pero quería preguntarle, porque sé que han introducido la posibilidad de trabajar el sonido ahora y sin embargo mantuvieron esa idea tal cual era, o entiendo que era. Y a mí me parece que es fascinante la disociación del sonido de cualquier voluntad realista respecto a lo que vemos. ¿Cómo ve esto hoy, en una época donde muy pocas veces se piensa el sonido en el cine, excepto como un problema de diseño y no como un problema estético, dramático, narrativo? Pues en el momento que se hizo, bueno, había unos guiones con unos diálogos, pero en España no existía el sonido directo en absoluto. De hecho, cuando empieza, yo creo que es Fernando Colomo el primero que empieza en el año 76 o 77 a hacer una película con sonido directo. Entonces todos los técnicos de sonido son argentinos, porque aquí nadie tiene ni la menor idea de cómo se hace. Entonces, si te fijas allí, ya con el tiempo ya van aprendiendo, pero al principio ninguno. Entonces la película la eligieron para el Festival de Pésaro y entonces yo tenía pues menos de un mes para sonorizarla sin tener ni idea de cómo se hacía. Entonces esto, pues no sé, salió un poco de casualidad, esto de decir los diálogos, que pueden ser unos diálogos entre una pareja, un chico y una chica, y lo dice toda la chica. Claro. O de repente hay una voz que no tiene nada que ver ni con el chico ni con la chica, es otra voz completamente aparte. Entonces eso, pues quedaba, yo creo que funcionaba muy bien. Bueno, me parece que funcionaba bien, que al cabo de los años pues, lo hemos dejado tal cual, no hemos variado, porque lo que tenía, que se ha variado muchísimo, que era una cosa muy de la época, es que como no había sonido directo, y pasa en todas las películas españolas de entonces, había unas musiquitas de fondo absurdas. Pues aquí había esas musiquitas de fondo y prácticamente se han quitado todas, o sea, no ha quedado nada y se han metido unos ruidos y cuando anda por la casa pues se oyen unos niños, que hay unos pájaros, pues no sé qué, un avión que pasa. Eso es genial. Eso sí que se añade. Los sonidos son rurales, ahora, no son metropolitanos. Sí. ¿Y esa fue una decisión suya? Sí, lo del sonido lo dimos muchas vueltas y metimos todo para quitar las músicas esas, que es lo que no quedaba. Quedaba algo, pero quedaba un poquísimo, ¿no? Ahora, me pregunto, usted ejerció la crítica cinematográfica. Este tipo de películas hoy es bastante difícil de encontrar, ¿no? Primero es inimitable, pero por otro lado sí podemos entrever que hay una forma de narrar que no es lineal, que uno puede jugar con el tipo de asociación del inconsciente, es más parecido a un sueño que a un relato diurno, en el sentido de que nuestra percepción diaria es continua. En los sueños hay múltiples asociaciones que son discontinuas y la película juega con eso. Usted que escribe, que ensaya, que entiende de las posibilidades de la narración como también las posibilidades del análisis, ¿cómo observa hoy, desde este lugar que usted tiene, ha pasado mucho tiempo, una película con esta libertad de índole narrativa, si se quiere? Porque ya no hay prácticamente. Bueno, yo, claro, la película la vi ayer por la tarde a las 7:30, como todos los mortales aquí en Gijón, y aún es una película que me gustará ver en algún otro momento, porque hay cosas que me sorprendieron hasta el punto de no entenderlas, en fin, claro. O sea, no entenderlas en un sentido un poco metafórico. Yo ayer lo dije brevemente en el coloquio, pero es una cosa que me gustaría volver a ello un poco cuando acabe el festival y estemos y yo pueda tener una copia o lo que sea. A mí me recordó la película ayer, cuando la descubrí,
el cine de los situacionistas franceses, ¿no? Y sobre todo las películas de Guy Debord y de su colaborador, que yo en un momento dado me interesaba mucho Debord, lo he leído mucho y compré una cosa muy cara, pero la pagué con gusto, una colección de las películas de Debord que nunca se estrenaron, ¿no? Eran películas, eran cine subterráneo, cine underground francés, ¿no? Que era él lo que hacía Debord, en la más conocida, es comprar un material de desecho de una película, en este caso oriental, y que era una película hablada, quitarle el habla original y con la imagen de la película convencional, no me acuerdo mucho porque esto lo debí estar trabajando hace 20 años o más, y poner una banda distinta y disociarlo, ¿no? Hacer una disociación. Yo creo, no lo hemos hablado Augusto y yo porque no hemos tenido tiempo desde ayer con tantas emociones, pero yo creo que Augusto, yo desde luego no, en ese momento no había leído a Debord. Esto es una cosa que... Desde luego, ni yo tampoco, ni idea. O sea, yo luego me hice muy debordiano y fui a París una vez para ver una exposición extraordinaria que habían hecho de los situacionistas, y bueno, y en Barcelona también hubo otra, en fin. Luego yo, digamos, me interesó mucho este movimiento, que es un movimiento político o de política urbana, de un rediseño de la vida urbana a través de una serie de elementos que ahora sería aquí muy difícil y muy largo, demasiado largo de explicar. Entonces, a mí, en las películas, en el material cinematográfico, pues hay esta especie de disociación que a mí me pareció ver, pero que aún no he digerido del todo, en el experimento de Augusto, ¿no? Experimento que yo, claro, no conocía, porque yo lo que hice es obedecer las órdenes del director en la cama donde estoy, y bueno, y en esa escena, que es una de las mejores escenas de la película, de cuando se levanta de repente y como el deseo se levanta, ¿no? De una manera desordenada, ¿no? Esto es lo que podría, así, recién vista la película y sin ninguna reflexión más larga, pues lo que podría decirte, ¿no? Hay algo, a mí me remite, hay algunas películas de época que tienen sintonizan con algo que yo creo que se dejó de sintonizar. Pensaba en algunas películas de un argentino que es Manuel Antín, o en las películas de Raúl Ruiz, las primeras, ¿no? El Tango del Viudo tiene cosas muy similares a esta película que hizo Augusto. Yo por otra parte pienso, ¿no? Esos tiempos no habían todas estas formalidades, institucionalizaciones del deseo de hacer cine con los pitchings, los fondos, todas esas cosas. Yo me imagino esta película es impitchable, no sé cómo se dice eso, detesto la palabra, porque digo esto porque trato de restituir el gesto de libertad auténtica que tienen películas como esta, en un contexto como el de hoy, donde muchos cineastas que empiezan, de inmediato ya están en situación de obediencia, ¿no? Y esta es una película que yo la veo como una película absolutamente desobediente para aquel entonces, pero todavía más para hoy, ¿no? Eso es lo que quiero insistir, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Estoy completamente de acuerdo. Las películas de ahora, sobre todo, esta manía de rodarlas toda, por ejemplo, cámara a mano, que puede llegar, si no está muy bien empleada, a resultar mareantes, o sea, no. Y este invento de lo que yo llamo planos de cogote, que es completamente absurdo, que es el plano de cogote enfocado y un señor que va andando por un sitio y está el cogote enfocado y todo lo demás desenfocado, que es completamente absurdo, o sea, es mucho más barato de hacer, de acuerdo, pero lo que pongan al señor, que se le vea la cara y se vea lo que hay a su alrededor, ¿no? Y ese tipo de, es una manera de rodar que es que todo el mundo lo hace así, o sea, da igual que sea una película española, una película china o lo que sea, esta manía existe sobre todo en gente, en jóvenes que están empezando. Entonces, acostumbrado a ver esto, puedes ver una película
americana clásica o argentina, yo que sé, Torre Nilsson, que me encantaba, pues ves esto y te quedas fascinado de cómo están, lo bien que están hechas, porque o sea, ahora es tirar por lo facilón, completamente no. O sea, lo haces así, lo montas de cualquier manera y da exactamente igual, y además son todas iguales y no. Eso es interesante lo que dice, porque en general está relacionado con el empleo del plano secuencia en el cine contemporáneo. Eso tiene para mí hay un dato donde empieza este cogutismo, vamos a ponerle cogotismo o algo por el estilo. Yo creo que tiene un origen clarísimo, sí, que son los Dardenne. Exactamente, sí. Rosetta en particular. Sí. Pero en Rosetta estaba bien. El problema incluso es para los Dardenne, porque después hicieron de eso. Hoy las películas de Dardenne parecen un remedo de las películas de Dardenne, ¿no? Es una copia de sí mismo. Pero en esa película funcionaba y en El Hijo también. De ahí en más ya es otro cantante. Pero de ahí tomar eso como un estilo, es lo que es un horror. Claro. Ahí había una necesidad. No de estilo, sino del personaje, una desesperación, ¿no? Pero hay algo que quisiera decir, porque usted en esta película tiene varios planos secuencias de personas que caminan, bastante complejos, que entran y salen, y sin embargo hay una forma de trabajar sobre la unidad espacio-tiempo que demuestra que hay otra forma de seguir un personaje en movimiento, ¿no? Por eso quiero decirlo en función de lo que usted acaba de decir. Bueno, la película tiene dos estilos completamente distintos, que son la historia general, que la protagonista es Vicente, que es la última que se hizo. Las dos anteriores están rodadas con una cámara de cuerda que nos dejaba Pilar Miró, y entonces los planos son más cortitos y está planificada de esa manera. La parte de Vicente está rodada ya con una cámara eléctrica, que podíamos hacer planos largos, y entonces ahí hay una especie. Ahora visto, ahora yo creo que hay un poco de pasada de planos largos, porque empieza a andar por un pasillo, lo que pasa es que nunca se la ve el cogote, se la ve la cara. Claro, siempre, claro, ¿no? por eso le estoy diciendo eso. Entonces, y son planos muy largos, aprovechando, hombre, por fin podemos hacer planos largos y planificar de otra manera. Entonces, por eso hay una clara diferencia de estilo entre uno y otro, pero como casi todo es producto, o casi todo o todo producto de las circunstancias, de las muy peculiares circunstancias en que se hizo la película. Sé que tienen que tomar un avión, son las 14:29. Me dan ganas de que pierdan el avión, pero creo que no lo voy a hacer por los gastos que va a ocasionar el festival. Le quiero agradecer a los dos muchísimo. Tenerlos acá es tener parte de la historia que sigue viva y que se haya podido ver aquí la mano de madera. Me parece que es muy importante y no me resulta azaroso que haya sido en Gijón, porque si hay un lugar donde todavía hay espacio para cierta libertad en el cine contemporáneo, en los festivales, es en este festival que estamos en este momento. Gracias a los dos. No, gracias a todo el mundo y gracias a usted. Y,